Bienvenidos en nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Bien, hoy tenemos el placer de recibir a don Francisco José Marín Perellón, que es doctor en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. Aunque tiene un extenso y valioso currículum, solamente les voy a detallar unos aspectos. Y es que es funcionario del Ayuntamiento de Madrid, facultativo de archivos, bibliotecas y museos, y también investigador de la historia de Madrid y con especial dedicación a la cartografía. También dirige la imprenta municipal de Artes del Libro, que pertenece a la red de museos municipales y que guarda artes gráficas pues de hace unos 200 años. También en algún apartado he leído que colaboró en un proyecto de investigación sobre las porcelanas del Buen Retiro. Me dice que sí. Entonces sería muy interesante que en un futuro, si él lo desea, pues que nos hablase o nos diese una conferencia. Me dice que sin ningún problema, o sea que ya tengo testigos aquí para un futuro próximo. Bien, pues hoy pronunciará la conferencia titulada Los Jardines del Buen Retiro en la imprenta municipal de Madrid. Y ya sin más, les dejo con él, espero que disfruten y muchas gracias. Lo primero, mis disculpas porque yo tenía pensado estar hoy a las 6, pero ayer por la mañana recibí el mensaje correspondiente del infanta Leonor que me tenían que poner la segunda dosis de la Pfizer. Entonces, por mucho que la vacuna la tenía a las 6:15, me he ido a las 5 para estar antes y las circunstancias son las que son. Es decir, que siento la demora y no poderles haber avisado con la suficiente antelación. Dicho lo cual, agradezco la cordial presentación que ha hecho vuestra compañera, ¿perdón? Nuria. Y bueno, mi papel aquí básicamente es mi participación en el concurso de personas sabias y doctas que desde el Ayuntamiento de Madrid están intentando mover la declaración de paisaje del Prado, Jardines de Buen Retiro, como patrimonio de la humanidad. Es decir, en esto llevamos prácticamente varios años. Esta misma tarde había una información cualificada en el que la coordinadora de este proyecto, Carmen Rojas, creo que les ha informado a ustedes sobre cuál es la situación actual de la candidatura y en qué situación estamos. Es decir, que la semana que viene va a venir el embajador de la UNESCO a conocer las tripas de la candidatura, y este embajador es el que va a hacer la defensa de la candidatura ante los 21 países que forman el comité que tiene que aprobar cuáles son los países y en qué candidaturas que pasan a formar parte de esa lista de la UNESCO de la Humanidad. De manera que mi papel aquí va a ser exactamente más o menos, de cómo como historiador que me ha tocado, aunque en realidad el papel que a mí me tocó en esto de la UNESCO era como funcionario municipal al frente de la imprenta municipal. Es decir, que en un momento determinado, hace 3 años hubo que formalizar el encuadernar el expediente, y entonces esa encuadernación se hizo en la imprenta. Después seguir colaborando, ya me metí también en la redacción de textos, de manera que al final pues me he encontrado hasta el cuello en estos asuntos. Más que nada porque también mi propia formación como historiador de moderna y contemporánea hace que tenga un especial conocimiento de los planos históricos de la ciudad. Y lo que decía vuestra compañera Nuria, también he tenido relación con el Retiro, pero en una época anterior, y en concreto es cuando ustedes conocerán perfectamente las excavaciones arqueológicas realizadas hace muchos años en las inmediaciones
de la estatua de Ángel Caído, lo que se llamaba el Huerto del Francés. En aquella intervención lo que se constató fue la existencia de la antigua noria de la fábrica de porcelanas, una de las dos norias de la fábrica de porcelanas, y junto a esa noria de la fábrica de porcelanas apareció un estanque de decantación y una serie de infraestructuras vinculadas a los establecimientos fabriles situados fuera de la fábrica de porcelanas propiamente dicha. La excavación acometida en su momento por el arqueólogo Gregorio Ignacio Yáñez, de eso podemos hablar otro día si ustedes lo desean y lo estiman conveniente, fue hallar parte del alcantarillado de esa fábrica de porcelanas que conectaba directamente con el alcantarillado del Real Jardín Botánico. De manera que en esa parte de mina salieron bastantes evidencias cerámicas de la primera, segunda y tercera fase de la fábrica de porcelanas, tanto pastas como restos de porcelana, esculturas, etc. Lo cual llevó luego a otro proyecto vinculado a aquello, que fue la detección georradar de toda la zona comprendida entre la estatua del Ángel Caído, el Huerto del Francés, para determinar qué y cuánto quedaba de esa fábrica de porcelanas de Buen Retiro. Y con aquello se llevó a cabo un proyecto de investigación, salió una exposición monográfica realizada en el Museo Arqueológico Nacional, y estuvimos con un proyecto de investigación que por lo menos sí se constataron algunas evidencias sobre las fases constructivas de la fábrica y, lo que es más importante, el famoso secreto de la porcelana, que está publicado, con lo cual no creo avanzar nada al respecto. Se debe precisamente a que la fábrica de porcelanas de Buen Retiro, de esta además hablaremos ahora cuando veamos toda esta evolución, llegó al cenit de su mejor producción justo en el momento en que se produce el desmantelamiento de la fábrica en 1808. Es decir, la fábrica de porcelanas, la primera, segunda y tercera época, la tercera es la más notable, cuando estuvo al frente de su infraestructura Bartolomé Sureda, y Bartolomé Sureda, gracias a las indagaciones que había realizado, sobre todo en el análisis de la sepiolita, que es prácticamente el elemento de piedra especial, que es la que le confiere la dureza específica a la porcelana de Buen Retiro, es la que logra en realidad porcelana, porque hasta entonces no se había logrado porcelana sino cerámica, es decir, holoza, porque el problema es que no se llegaba a la temperatura, las pastas que se buscaban por toda España no llegaban al punto de cocción adecuado de los 1800 grados para que tuvieran realmente consistencia cerámica. Entonces eso se logra en 1803-1804 y prácticamente funciona hasta 1808, cuando se produce el primer desmantelamiento inicial de la fábrica, y después lo veremos ahora con todas las vicisitudes del Retiro de esta época, el desmantelamiento del Retiro, la creación del baluarte del Retiro y los dos bombardeos acometidos en el Retiro por las tropas del general Hill y el general Pakenham, que son las que hacen prácticamente que la fábrica de porcelanas quede prácticamente en el olvido. No la fábrica como tal, porque incluso en las sagas que se conservan en el Museo de Historia, una vista general del estanque del Buen Retiro, se ve al fondo una mole que es la fábrica de porcelanas, que estaba todavía en pie hacia 1818-19. Y en realidad es que, una vez desmantelada como tal, todas las evidencias cerámicas de la fábrica que quedaron relegadas en la infraestructura y la estratigrafía del terreno, no fue obstáculo para que la fábrica se desmontara ladrillo a ladrillo. De manera que todo lo que era la fábrica de porcelanas de Buen Retiro, que se desmantela ladrillo a ladrillo, serviría para construir algo tan cercano como la montaña artificial. Es decir, que lo que estaba en un sitio acaba estando en otro. Pero bueno, esas son otras historias. De manera que, aunque haya sido esto como propina, que no es el asunto del que estamos hablando, pues yo creo que
por lo menos sí podemos situarnos en esta proximidad, en cuanto que a lo largo de mi biografía me ha tocado hacer algunas cosas relativas al retiro. Es decir, se trata de la candidatura a presentar a UNESCO el Ministerio de Cultura en nombre del Estado español, pero que en realidad el que hace la iniciativa es el Ayuntamiento de Madrid, la UNESCO, los países, etcétera, etcétera, y de lo que nos trata es esto. Este es el conjunto del bien, el conjunto que se ha solicitado a la UNESCO. En la actualidad, tal y como en su momento ICOMOS sugirió al Estado español cuando hace la visita en 2019, se ha incorporado un área de amortiguamiento, ampliando todo lo que es el perímetro, todo lo que es Manuel Pelayo, el perímetro por izquierdo, y la parte superior para que se coja la primera línea de fachada y medianería correspondiente para que tenga una mayor amplitud. Todo esto está todavía en el aire, a expensas de que se cerciore por parte de la UNESCO, pero bueno, tampoco nos vamos a dar lejos. Y este es el conjunto del bien, el conjunto Prado, Jardines del Buen Retiro. El problema es si para la UNESCO el Prado es el eje Prado-Recoletos y los Jardines del Buen Retiro es los Jardines del Buen Retiro, que son elementos separados en la actualidad y separados en la historia. Sin embargo, lo que nosotros estamos defendiendo a lo largo de todo este expediente es que los Jardines del Buen Retiro, el Palacio del Buen Retiro, el Retiro, es una lógica secuencia histórica de lo que es el establecimiento de los prados en la vaguada de la Fuente Castellana. El que en la actualidad, entre el Retiro propiamente dicho y los prados, surja este barrio griego trazado en época de la restauración, como consecuencia de la desamortización de los terrenos y de la demolición del antiguo Palacio del Buen Retiro y de la creación de ese barrio griego, barrio hipodámico, regular, así bautizado por el arquitecto e historiador Fernando Chueca Goitia, para hablar de esa regularidad ordenada del damero en el que está constituido, hace como entonces una barrera de casas y construcciones y palacios separado del originario Prado. Pero es que ni el Prado era Prado, ni el Retiro era Retiro. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir casi hasta el final porque nos interesa más hablar de los planos históricos. Yendo desde la actualidad hacia el pasado. Esta propuesta reconstitutiva se realizó por encargo del Ayuntamiento de Madrid al arquitecto y catedrático Javier Ortega Vidal para narrar la historia constructiva de todo el conjunto. De manera que la reconstrucción gráfica tiene como elementos el que se parte de la cartografía actual y se van quitando elementos si se sabe que esos elementos estaban en la posición donde deben estar. De manera que lo que debe estar se quita y lo que no debe estar desaparece y se prescinde de eso. De manera que se trata de un análisis en el que yo voy quitando elementos para ver qué es lo que nos queda al final. Pero lo que nos queda al final es lo que nos queda al principio. La narración entonces la vamos a hacer al revés primero para que veamos cómo se ha procedido en esta consecución de espacio urbano, para que veamos en realidad que Prado Retiro como tal sí formaban parte de una unidad originaria y que esa unidad originaria se va disgregando de forma progresiva, sobre todo a lo largo de los siglos XIX y XX. Aquí tenemos la ciudad actual. Evidentemente, el conjunto es la mancha verde de Madrid. Es decir, el casco urbano más antiguo de Madrid, lo que se llama la M10, es decir, el
casco urbano, Buen Retiro, y al norte las calles de Génova, Luchana, Sagasta, es decir, lo que sería la línea perimetral del crecimiento norte del área de Felipe II, cuarto, y la ronda sur, lo que sería Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Segovia, Ronda de Toledo, hasta llegar a la casa, al Campo del Moro, Palacio Real, forman parte de la ciudad histórica de Felipe IV, que tenía unas 700 hectáreas. Pues bien, el Palacio del Buen Retiro tenía una parte singular de esas 700 hectáreas. El mayor propietario de la ciudad, el mayor propietario urbano, era el rey Felipe, los reyes, es decir, tenían el 15% del espacio urbano construido. Y dentro de este espacio urbano construido, formado además por dos palacios, el Alcázar al oeste de la ciudad y el Buen Retiro al este, hace que el Buen Retiro como tal sea una zona que no está urbanizada como tal, sino tenga esa configuración de ajardinamiento áulico, con sus casi 200 hectáreas originarias de extensión no construida. Sin embargo, cuando la ciudad crece a lo largo de los siglos XIX y XX, en realidad esta parte es el corazón verde de la ciudad, formado por dos grandes unidades. Por un lado, los jardines del Buen Retiro, tal y como los tenemos constituidos en la actualidad, el Real Jardín Botánico y el eje perimetral norte-sur, que será el eje Prado-Recoletos, que no es un eje como tal, sino el conjunto originario de los prados. Los prados viejos, el Prado de Atocha, el Prado de San Jerónimo, etc. Aquí lo que vemos es esa intervención de barrio griego generado en el centro, separando esa vaguada natural del Prado de lo que era originariamente esos jardines del Buen Retiro. Como también vemos como el Retiro está cortado por una serie de vías norte-sur, que es la actual calle de Alfonso XII, que no era originaria de este gran trazado. Si nos situamos en unas fechas próximas a las de 1935, justo cuando se realiza los planos levantados de información general de la ciudad, uno de los grandes hitos cartográficos de la ciudad a la escala de 1-2000, lo que vemos es que prácticamente ese gran espacio verde que constituye el Buen Retiro y el Real Jardín Botánico y el Paseo del Prado siguen teniendo esa impronta porque sigue siendo ese corazón verde de la ciudad. Pero lo que sí vemos es que la ciudad para 1935 ya no tenía el grado de consolidación que se había visto en fecha posterior. Vean ustedes, por ejemplo, solamente los barrios de Pacífico, Moratalá, Estrella, todo aquello de aquí, barrio de Niño Jesús, mientras que para 1935 toda esa zona está todavía sin urbanizar. Incluso además vemos que al sur del Buen Retiro tenemos una zona extraña, un poco de tierra de nadie, en el que se mueven los terrenos de la desaparecida Basílica de Atocha, con sus terrenos, su olivar, primeramente colonizados en la parte de los militares, en todo lo que es la creación de la calle de la Infanta Mercedes, y ese barrio de Pacífico, que está todavía trazado de forma muy prudente, en el que prácticamente todavía no están las manzanas consolidadas como tal. Evidentemente, el resto de la ciudad ya parece totalmente densificada, pero aquí tenemos ese ensanche de todo lo que sería detrás de la calle O'Donnell, etcétera, que está muy denso, muy poco ocupado. Y estamos hablando de 1935. Es decir, esa sería la última parte de ese ensanche de Salamanca que tardaría mucho en ocuparse. Si damos un salto anterior, hacia 1870, esta sería la ciudad en un estado próximo al levantamiento cartográfico realizado por el general Carlos Ibáñez Civero entre 1873 y 1875. Si ustedes conocen un poco la cartografía histórica de esta época, son los planos de la hoja kilométrica, los levantamientos realizados por la Junta General de Estadística, y prácticamente son los grandes planos de la ciudad que sirven para conocer cómo estaba Madrid
a principios de la restauración borbónica, 1873, 75, 76, de manera que aquí lo que tendríamos es el Buen Retiro y la ciudad en una situación de impasse. Y digo impasse porque, por un lado, la ciudad propiamente dicha es la ciudad prácticamente que aún no ha sido objeto del ensanche del ingeniero Carlos María de Castro. Madrid no crece en lo sustancial hasta 1853-54, cuando el ingeniero Carlos María de Castro recibe el encargo de la reina Isabel II para ampliar la ciudad mediante un crecimiento ordenado. Y ese es el resultado de ese ensanche de Madrid. De manera que, aunque aquí el ensanche ya estaba autorizado y aprobado desde 20 años antes, sin embargo lo que vemos es que el ensanche no está materializado propiamente dicho. De manera que al norte vemos, al norte de la Puerta de Alcalá, veremos esa plaza de toros que estaba situada justo en la propia Puerta de Alcalá, una plaza de toros además construida por el arquitecto Juan Bautista Sacchetti en 1747 y construida en lo material por el arquitecto Ventura Rodríguez. Aquí prácticamente la plaza está a punto de ser demolida, porque en la actualidad el espacio que ocupa esa plaza de toros lo ocupan las grandes manzanas cuadrangulares situadas entre las calles de Serrano y de Alcalá. De esas grandes manzanas regulares, que son las del ensanche de Salamanca, aparecen algunas de ellas, pero no están ni muchísimo menos ocupadas en la materialidad de la que veremos después. Fíjense ustedes la diferencia. Si sitúan esa Puerta de Alcalá, ¿qué es lo que tendríamos debajo? Y lo que tenemos debajo es algo que no está representado en el plano del ensanche, como tampoco está representado esta situación del Retiro, porque aquí el Retiro, ahora hablaremos del Retiro, está en una situación también de impasse entre dos cambios importantísimos dentro de su historia. En 1873 a 75, el Retiro ya es el Parque de Madrid. Como Parque de Madrid solamente se hace efectiva a partir de 1868. De manera que aquí el Retiro, en esta época de 1873 a 75, está en un proceso de cambio entre mantenimiento de ejemplares o zonas ajardinadas provenientes del reinado de Fernando VII y Isabel II, el reservado, y una nueva política de ajardinamiento acometida a partir de 1870. De manera que no es exactamente como nosotros deberíamos de entender el Retiro en la actualidad. Aquí además hay otra cosa que sí nos choca de este Retiro, es que todavía no se ha materializado el barrio griego del que hablábamos antes y que es la consecuencia inmediata de la demolición del Palacio del Buen Retiro y todas sus construcciones subsidiarias. De manera que lo que sí tenemos en esta época del plano de Ibáñez Ibero es que, aunque no estaba construido el barrio griego, sí quedaban los últimos vestigios de ese Palacio del Buen Retiro, que son los siguientes. Aquí al centro nosotros tenemos lo que quedaba del antiguo convento de San Jerónimo, porque el entorno del convento de San Jerónimo, que era parte de las crujías del Palacio del Buen Retiro, habían sido demolidas. La única crujía del Palacio del Buen Retiro que quedó en pie es lo que estamos al centro, el Salón de Reinos, que luego sería transformado como Museo del Ejército. E inmediatamente después, esa crujía cerrada, rectangular, con ese patio en el centro, sería el Casón del Buen Retiro. Al norte, en la confluencia de esta gran zona ajardinada vacía, sí vemos un ajardinamiento que estuvo mucho tiempo en pie y que en la actualidad está ocupada por el Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Correos, Telégrafos, Palacio de Telecomunicaciones. Esa era parte importantísima dentro de los jardines del Buen Retiro, era el Palacio de San Juan. Y el Palacio de San Juan se llamaba así porque era el lugar donde residía el alcaide del Buen Retiro, porque estaba el pequeño Palacio del Alcaide y la ermita de San Juan. Por eso ese alcaide del Buen Retiro
que no era ni más ni menos que el conde duque de Olivares, ahí tenía su residencia como alcaide del Buen Retiro. Curiosamente, ¿qué pasa con la ermita de San Juan y esas dependencias de alcaide del Buen Retiro? Pues los avatares de la construcción hacen que, después de que toda esta zona quedara en pie, el alcaide del Buen Retiro siempre tuvo su palacio, estuvo en pie funcionando perfectamente. En el decenio de 1860, los jardines de San Juan y las antiguas dependencias del alcaide del Retiro se ceden por el Estado a las dependencias del Museo de Ingenieros. Y entonces, como tal Museo de Ingenieros, ahí estuvo el primer Museo de Ingenieros, después pasó por otra dependencia también del Ejército, hasta que al final el Estado, una vez que transforma y traslada el Museo de Ingenieros al Palacio del Vies de Bonavista, en la puerta de la plaza de Cibeles, se lo entrega al pueblo de Madrid. Y el pueblo de Madrid, el alcalde de Madrid, lo que hace es construir ahí lo que se llama el Parque del Retiro. Y esos eran los jardines del Buen Retiro. Y de hecho, en esa zona se construye un parque de atracciones que estuvo en pie hasta 1929. Y esos jardines del Retiro, o jardines del Buen Retiro, tenían su montaña artificial, ¿cómo se llamaba? Su montaña rusa, 3 grandes teatros, una pista cubierta para la práctica del pista de hielo, y varios merenderos donde se utilizaban prácticamente determinado tipo de festejos a lo largo de todo el año. Y lo que sí tenemos de este conjunto es ese círculo que tenemos ahí en el centro, que correspondería con el obelisco de los caídos del 2 de mayo en el Campo de la Lealtad. En el resto, hacia el sur, lo que sí vemos es cómo estaba constituido, lo que luego, con el paso del tiempo, veremos que aparece sensiblemente transformado. Ahí vemos una serie de el barrio del Pacífico, pero también la introducción de una serie de infraestructuras políticas, económicas y culturales. El actual Ministerio de Agricultura. El actual Ministerio de Agricultura se crea como Ministerio de Fomento, pero se crea como Ministerio de Fomento en una segregación específica del jardín, de los terrenos del Real Jardín Botánico. O la confluencia de la calle de Alfonso XII con Atocha, ocupado por el Museo Antropológico del Dr. Velasco, que lo único que teníamos ahí es ese pequeño establecimiento donde el Museo del Dr. Velasco todavía era el Museo Etnológico, o todo lo que es la Colina de las Ciencias, en las inmediaciones del Real Observatorio Astronómico, que lo tenemos aquí y aquí, en el que eso es lo que había en 1875, porque aquí se establecería el Instituto Isabel la Católica, el Colegio Oficial de Ingenieros y el Colegio de Ayudantes de Obras Públicas, lo que se llama la Colina de las Ciencias. Aquí todavía no estamos en esta zona ocupada por estas dependencias del Ministerio de Fomento, porque todas estas dependencias se segregan por parte del Ministerio de Fomento para dar cobertura institucional a instituciones docentes en toda esta zona. Y al sur, ¿qué es lo que más nos llama la atención? Que todavía estaba aquí, pues el olivar de Atocha. Todos junto al gran conjunto de la Basílica de Atocha, una basílica creada en época de Carlos I en 1525 y que sería sistemáticamente recrecida y ampliada desde 1525 hasta 1875-76. En el resto de la ciudad lo que sí vemos es la impronta del urbanismo barroco,
que ya lo veremos sobre todo en el anterior, pero que no tenemos nada igual en fecha posterior. La actual calle de Méndez Álvaro, Delicias, Santa María de la Cabeza, Ronda de Atocha, es un tridente barroco de época de Fernando VI y Carlos III, pero que cuando lo vemos con las manzanas no somos conscientes de que es un trazado barroco. Si quitamos todas las construcciones que había en esta zona en 1875, vemos mejor ese tridente y vemos mejor cuál es la estructura urbana de la zona, y que este es el límite de la ciudad. Debajo no hay nada. ¿Por qué? Porque esta es la vaguada del Prado. El Prado es una vaguada natural que por razones urbanísticas y arquitectónicas se transforma en un eje de crecimiento urbano, sobre todo desde el siglo XVI y más importante en el siglo XVIII. Pero la vaguada natural del Prado marca dos hitos: la ciudad al este, que es ciudad propiamente dicha, y el ajarrenamiento del Retiro al oeste. ¿Por qué? Porque la ciudad no puede crecer al otro lado de la vaguada. Las cotas de los terrenos no permiten su urbanización. De manera que la elección de Felipe IV para crear un jardín al otro lado de la vaguada tenía razonamientos propiamente estructurales del terreno. Y hay otro razonamiento estructural, que es que el Prado es el límite de la ciudad, pero también es la vaguada. De manera que esa vaguada, cuando nosotros seguimos ese cauce natural norte-sur, la tenemos en la actualidad debajo de la estación de Atocha. Por eso está la estación de Atocha ahí metida. Es una vaguada natural. Y esa vaguada natural de la estación de Atocha, que es el arroyo de la Fuente Castellana, acaba en la M30, a la altura del puente de los Tres Ojos. Ese es el itinerario de esa vaguada natural. De manera que, desde el punto de vista estructural, el Retiro muere aquí. Aquí. Miren las verdes, las cotas. Si damos un salto hacia atrás, veríamos el Retiro en una fecha próxima a finales del reinado de Fernando VII. Si nos hacemos cargo de cuál es la estructura física de la ciudad, aquí ya no hay ensanche. El ensanche sería una obra posterior, de manera que todo lo que tenemos fuera de la cerca de Felipe IV no existe, es todo campo. Como mucho tenemos esa gran construcción al norte del Palacio de San Juan, el denominado Pósito de Madrid, construido a partir de 1660 y hasta 1700 como paneras de Madrid, donde se hacía todo el pan que daba comida y sustento a las 170.000 personas de la ciudad. Aquí lo que tendríamos es cómo se encontraba el Retiro después de que los franceses destruyen el conjunto. Por un lado, esa sería la trama general del ajardinamiento. Lo que sí tenemos en la parte de arriba es la parte que se reserva a Fernando VII, porque tenemos que recordar, aunque eso lo diremos después, que el Retiro se cede para que los madrileños puedan entrar en época de Carlos III. Y entonces lo que hace Carlos III y sus descendientes, Carlos IV y Fernando VII sobre todo, es reservar una parte del Retiro con la denominación de reservado, creando la montaña artificial, la casita persa, la casita del pobre, la propia casa de fieras, el estanque del pescador, estanque chino, de manera que eso es lo que formaba parte del reservado de Fernando VII. En el decenio 1813-14 hasta 1822, 23, 24. Esta época es la creación del estanque,
del Buen Retiro, perdón, el estanque, el embarcadero, situado en lo que hoy es la estatua de Alfonso XII, y la fuente egipcia, es decir, son las pequeñas intervenciones de Isidro Velázquez como arquitecto real para dignificar parte del Retiro para residencia o asueto del rey. ¿Y por qué hace esto? Pues prácticamente porque es que el Retiro no quedaba nada. Aquí están las líneas generales del ajardinamiento, pero que hay verde manchado porque está de fondo, pero el Retiro en 1813 no quedaba un árbol en pie, o muy pocos árboles en pie. Es decir, toda la arboleda del Retiro se destruye sistemáticamente cuando el Retiro se convierte en un baluarte por parte de los franceses, y la mayoría de los árboles acaban convertidos o en tablón para los baluartes o en leña para calentar las cantinas y cuarteles de tropa. Y en la parte más próxima al Prado propiamente dicho, lo que tenemos es lo que quedaba del Palacio del Buen Retiro, que había sido objeto de algunos derribos, sobre todo en las caballerizas y cuarteles del arquitecto Antonio Carros de Borbón, o el recién construido Gabinete de Historia Natural. Aquí ya, en esta época, en 1823, ya era Museo del Prado. Y el Real Jardín Botánico, en su extensión máxima de ajardinamiento, tal y como se encontraba en 1830. Si fuéramos desde 1830 a 1775, aquí veríamos el Retiro en una situación intermedia, pero afortunadamente ya no en época de destrucción francesa. Esto sería inmediatamente antes de la reforma de todo el conjunto. Aquí vemos la fábrica de porcelanas, edificada por el arquitecto Antonio Carros de Borbón a partir de 1765, separada de la Gran Ría, que todavía estaba ya unida originariamente a ese conjunto. Todos estos rellenos de zona verde son, si quieren, convencionales. Ahí lo que tendríamos en todas las inmediaciones son zonas generalmente de trigales, son viñedos, pero que no hay zonas de huertas como tales. La zona de huertas se sitúa en la parte baja de la vaguada, con lo que sería esa vaguada de la Fuente Castellana, que para estas fechas se denominaba como las huertas de la Campanilla, porque la mayoría de esas huertas pertenecían al convento de Nuestra Señora de Atocha, de manera que esas zonas de huertas pertenecían en su mayoría a Atocha y a algunas familias importantes de la oligarquía madrileña, entre otros los condes de Bornos. Aquí lo que sí tenemos es el conjunto del Buen Retiro en su plenitud, tal y como se había acometido las reformas en época de Carlos III. El palacio propiamente dicho, con sus crujías, inmediatamente debajo el actual Museo del Prado, pero no como Museo del Prado, sino como Gabinete de Historia Natural, porque ese es el fin primordial para el que se construye por el arquitecto Juan de Villanueva a partir de 1780. Inmediatamente debajo de ese Gabinete de Historia Natural, el Real Jardín Botánico, en el trazado de 3 grandes terrazas por el arquitecto Francisco de Sabatini a partir de 1770, el conjunto del convento de Nuestra Señora de Atocha, todavía museo, convento de dominicos, y en el centro esa Real Fábrica de Porcelanas de Buen Retiro, del cual vamos a hablar algo más de lo que habíamos dicho al principio. La
fábrica de porcelanas de Buen Retiro se establece en el punto más alto del parque. Si ustedes ven en la actualidad la estatua del ángel caído, verán que es el punto más alto prácticamente de todo el parque del Retiro. Y por eso la estatua del ángel caído se coloca ahí. Según dicen las malas lenguas, en la estatua del ángel caído está situada a la cota de 666 metros sobre el nivel del mar, lo cual es una coincidencia, porque al fin y al cabo hay que pensar que está el dado que servía como fábrica, la fuente de la fábrica de porcelanas. Entonces, claro, arriba del todo son 666 metros. Si la estatua estuviera a cota de tierra, pues no serían esos metros, pero bueno, eso lo dejo para que ustedes estimen lo que consideren oportuno. Pero lo cierto es que era el punto más alto del ajardinamiento y de todo el Retiro. Pero porque antes de estar la estatua de Ángel Caído, ahí estaba otra ermita, la ermita de San Juan. Y la ermita de San Juan, no, perdón, la ermita de San Antonio de los Alemanes. La ermita de San Antonio de los Alemanes de los portugueses estaba situada en el punto más alto porque formaba parte de la red hídrica norte o más elevada del parque, lo que estaba formada por el estanque grande, la ría grande y el estanque de San Antonio. De manera que los reyes podían ir en falúas desde el estanque grande a través de la ría grande hasta llegar a la ermita de San Antonio, que lo importante de la ermita de San Antonio eran las terrazas que tenía en la parte superior para ver todas las vistas del conjunto ajardinado. Pues bien, la ermita de San Antonio es todo lo que hay alrededor. Son las 4 crujías construidas por el arquitecto negro Antonio Carlos de Borbón para establecer la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro. La Real Fábrica de Porcelanas se trae por Carlos III como rey de Nápoles. Carlos III, antes de ser rey de España, había sido rey de Nápoles, Carlos VII de Nápoles. Y de hecho, cuando viene a España en 1759, lo primero que hace es traer en su flota, que viene a España, a los empleados de la Real Fábrica de Porcelanas de Capodimonte, que había construido él en el Palacio de Caserta, en la Regia de Caserta. Porque él lo que pretendía era, cuando viene como rey de España, traer esa fábrica de porcelanas que se establezca también en la ciudad. De manera que la fábrica de porcelanas es lo que está fuera de esa gran ermita de San Antonio. Y lo que sí sabemos por algunas descripciones es que los hornos de la fábrica de porcelanas estaban situados en los antiguos fosos interiores del jardín de San Antonio. En esta parte. ¿Cuál es el único elemento que conservamos en la actualidad de todo esto? Pues este pequeño recuadro azul que corresponde con la noria del huerto del francés. Vean ustedes, en cuanto a tamaño, qué dimensiones tenía esa fábrica de porcelanas del Buen Retiro. Porque además, en esta fábrica no solamente se hacía el establecimiento de cerámica. Carlos III también establece la Real Manufactura de Piedras Duras. ¿Y qué es eso?, dirán ustedes. Pues si han tenido ocasión de visitar el Museo del Prado, habrán visto ustedes unas grandes mesas de piedra que tienen unas patas de bronce, como cornucopias, y que están formadas por piedra de distinto tipo, formando paisajes. Esas son las mesas cerámicas, no mesas cerámicas porque son de piedra, que se hacían en la Real Fábrica o el Gabinete de Manufacturas de Piedras Duras del Retiro. Y había una tercera infraestructura importante dentro de esta fábrica de porcelanas del Buen Retiro, que era el Real Gabinete de Máquinas. Es decir, Carlos III establece que en esta fábrica haya un gabinete de máquinas con el propósito de que sirvieran para la docencia y la enseñanza de la física y de la química. Entonces, si ustedes toman este conjunto de elementos en los que se construye la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, vemos también que existe un trazado de un museo de ciencias naturales como Real Gabinete, el Real Gabinete del Paseo del Prado, el Gabinete de Historia Natural, o el establecimiento del Real Jardín Botánico y el establecimiento de
el observatorio astronómico, entenderemos entonces que el proyecto de Carlos III era el crear un prado científico en el que el Buen Retiro, como parte sustancial, estuviera vinculado a él. Este proyecto de ciencia, establecido por Carlos III, tiene como elementos los grandes conjuntos construidos. Por un lado, el Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado, el Observatorio Astronómico, hoy mantenido en la actualidad, pero elementos que ya han desaparecido: la fábrica de porcelanas, el Real Gabinete de Piedras Duras, el Real Gabinete de Máquinas, la estructura originaria del palacio, etc. ¿Y qué fue del Prado antes de Carlos III? Pues nos tendríamos que situar al principio del reinado de Felipe V, cuando el conjunto del Buen Retiro fue objeto de una posible urbanización a la francesa por el arquitecto Robert de Cotte. En esencia, los términos del retiro son los mismos. Por un lado, tenemos los grandes conjuntos de los conventos que ya habían desaparecido en el siglo XIX y siglo XX. El olivar de Atocha, ya vimos cómo desaparecía a principios del siglo XX. El olivar de San Jerónimo, que desaparecería sobre todo en época francesa. El Cerrillo de San Blas, que es un término municipal de Madrid. Y las huertas. ¿Qué es lo importante del retiro? El ajardinamiento originario del siglo XVII. Pero ese ajardinamiento se ha perdido, pero ya se perdió en el siglo XVIII. Es decir, que aquí lo que tenemos son la impronta en el retiro de los distintos trazados de ajardinamientos que han ido sustituyéndose uno tras otro. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un ajardinamiento que estuvo a punto de desaparecer, porque cuando viene a España Felipe V, se encuentra que Madrid tiene dos palacios: el Alcázar por una parte y el Buen Retiro por otro. El Alcázar no tenía jardines, lo que tenía eran cazaderos. Para eso estaba el campo, la casa de campo y el parque. Pero el Buen Retiro sí tenía sus jardines. Eran unos jardines, además, conocidos por las fiestas acometidas a lo largo del siglo XVII, en época de Felipe IV y Carlos II, y eran fiestas conocidas a través de obras de teatro, etc. Pero Felipe V no le gustaban los jardines a la española, de manera que encargó a la princesa de los Ursinos que le recomendara que su abuelo, Luis XIV, le mandara un arquitecto para ver cómo podía transformar el entorno de los jardines del Buen Retiro. Y Luis XIV mandó al arquitecto Robert de Cotte e hizo una propuesta para transformar el Buen Retiro en un Versalles a la española. Afortunadamente no se hizo, pero eso da prueba de que en realidad los ajardinamientos que teníamos en el siglo XVIII por parte de la historia constructiva del Retiro estuvieron a punto de desaparecer por el deseo del rey de transformarlos en una lógica distinta. Sin embargo, hay una parte que sí conviene destacar en el periodo del siglo XVIII. El hecho fortuito del incendio del Alcázar en 1734. Decíamos que cuando viene Felipe V a España se encuentra que Madrid es una ciudad con dos palacios: el Alcázar en un extremo de la ciudad y el Buen Retiro al otro. Pues bien, el Alcázar ardió en la Nochebuena de 1734. Y ese hecho, los reyes no quisieron reacondicionar ese Alcázar incendiado, lo podían haber hecho, dando lugar a la demolición completa del palacio y el establecimiento de la primera piedra del Real Palacio Nuevo en 1738, hace que Madrid pase a tener un solo palacio hasta que se construye el Real Palacio Nuevo. De manera que el Retiro será el establecimiento y la corte de Felipe V, Luis I, Fernando VI y Carlos III. Y eso hace que el palacio, por una parte,
experimente grandes obras de transformación y que los jardines se mimen y se cuiden bajo la cuidadosa mirada de los mayordomos reales y los jardineros del Buen Retiro. Si nos vamos 70 años atrás, lo que tenemos es ese Palacio del Buen Retiro establecido en época de Felipe IV. El Retiro, el Buen Retiro, el gallinero, la pajarera, en realidad fue creación del conde duque de Olivares para establecer un palacio en Madrid que no tuviera el rigor del protocolo de los Austrias. Me explico. El protocolo de los Austrias es tan feroz y tan riguroso que prácticamente deja muy poco lugar para las fiestas cortesanas. Entonces el conde duque lo que hace es establecer un pequeño palacio donde los jardines tengan una parte importante para ese desarrollo de las fiestas áulicas, las fiestas palaciegas. De manera que cuando se empieza a construir sería criticado duramente por parte del pueblo de Madrid. Hablaban del gallinero del conde duque. De hecho, si ustedes han estado en el actual zoológico, recordarán que hay una parte del zoológico, la jaula grande de las rapaces, que estuvo en su origen aquí. Esa jaula grande de las rapaces estuvo en el antiguo zoológico, en la Casa de Fieras de Madrid, aparece representada en el plano de Teixeira de 1656. Es decir, era uno de los grandes jaulones donde al conde duque le regalaban las aves rapaces distintos nobles que los tenían en sus posesiones. Pero aquí ya vemos exactamente cuál es ese primitivo Buen Retiro. El Buen Retiro como tal es un sistema de patios y palacios, gran palacio de crujías separado por patios. De manera que está el Salón de Reinos, la crujía del Salón del Rey, por otro lado el casón, el coliseo, el patio grande, el patio chico y el patio de oficios. En su entorno están los distintos jardines englobados cada uno por su ermita correspondiente. La ermita de Santiago, la ermita de la Magdalena, la ermita de San Pablo, San Juan, San Antonio, y los dos sistemas de comunicación de agua. El sistema norte alto, con el estanque, la ría grande y la ría de San Antonio, y en la parte más baja, la ría chica, que recorría toda la parte más baja de los terrenos, desde el Palacio de San Juan hasta la ermita de San Isidro. ¿Qué papel tenían las rías para este tipo de juegos cortesanos? Todas las rías eran navegables, de manera que las rías permitían que los reyes vieran cuál era la panorámica de la ciudad desde dos puntos de vista distintos. En el caso de la más alta del estanque sería a través de la alta cota, mientras que en la parte más baja, en el entorno del Palacio de San Juan, vería la ciudad a través de los miradores que había en el propio Paseo del Prado. Unas tapias con ventanas para que los reyes pudieran ver lo que pasaba en la calle propiamente dicha. Por lo demás, ¿qué es lo que conecta el Prado con la ciudad? El Palacio del Buen Retiro, los prados. Y los prados son el Prado de Recoletos, el Prado de San Jerónimo, el Prado Viejo y el Prado de Atocha, que son las denominaciones que esa gran vaguada natural va recibiendo por los conventos existentes en cada una de sus limitaciones. Al norte del todo, el Prado de los Recoletos, actual Paseo de Recoletos. Al centro, el Prado Viejo, propiamente dicho, que es la parte más importante de la Alameda. Y estaba configurada como un hipódromo, porque la gente lo que hacía era pasear con sus coches en los entornos de esas dos grandes plazas. Niveles que no existían por entonces hasta la confluencia de la carrera de San Jerónimo con el Paseo del Prado.
ahí había una parte importante de Asueto, porque era la subida principal de Madrid al Palacio del Buen Retiro. Y ahí Madrid había construido a partir de 1580 lo que se denominaba la Torrecilla de la Música, que era una torre de 3 plantas en los que los músicos todas las semanas, los fines de semana, daban conciertos a la hora del paseo del domingo por la mañana. Es decir, cuando ahora recordamos el kiosco de la música del Retiro, ese es el heredero de esa Torrecilla de la Música establecida en época de Felipe II en el encuentro de la carrera de San Jerónimo con el Paseo del Prado. ¿Y por qué ese punto? Pues porque era el punto de conexión entre el palacio y la ciudad. Y el punto de origen en que los madrileños paseaban en coche, en la Alameda propiamente dicha. Y ese paseo, ahí, en ese punto, lo veremos porque si existen estanques en el Retiro, es porque ahí hubo un estanque. El Retiro antes del Retiro. No hay nada. ¿O sí? Aquí estaba el Paseo del Prado, antes del surgimiento del Palacio del Buen Retiro, hacia 1580-90. En lo esencial, lo que nosotros tenemos es un casco urbano que está paralizado por el hecho geográfico de la vaguada. Es decir, la vaguada está limitando el crecimiento propiamente dicho de la ciudad. La ciudad no puede crecer indefectiblemente siempre. Tiene que haber una estructura económica y social para que la ciudad crezca. Es decir, no puede crecer indefectiblemente para siempre. De manera que el límite de la ciudad para estas fechas está en torno a los 80-90.000 habitantes. Y la población de España para estas fechas está en el entorno de 8,5 millones, 9 millones de habitantes. Es decir, la población que se sitúa en Madrid, Castilla no puede mandar más gente para que Madrid crezca, porque hay unos topes en cuanto a la demografía, de manera que en el siglo XVII, XVI, XVII, Madrid oscila entre los 90.000 y los 120-130.000 habitantes. Habrá que esperar el siglo XVIII para que vuelva a otros saltos hasta los 170.000. Pero para esta fecha, Madrid no crece y no puede crecer más. Y no puede crecer más porque tiene esa limitación física de la vaguada. Porque la vaguada ahora estamos pensando que es una calle ancha, arbolada, norte-sur, donde no hay agua. Bueno, pues pensemos por un momento que no tenemos alcantarillado. Alcantarillado de ningún tipo. Que todos los cauces de agua no están regulados por obras de infraestructura como pantanos. Entonces, cuando viene una arrollada, las vaguadas se convierten en ríos llenos de agua, que plantean problemas físicos importantes para la ciudad y para los habitantes. De manera que ese límite es ese. ¿Por qué? Porque además de ser ese límite, es una zona de tradicional aprovechamiento agropecuario. Es decir, y un aprovechamiento agropecuario que se mantendría hasta bien avanzado el siglo XVIII, cuando aparece el jardín botánico. El jardín botánico aparece aquí. Pero es que ahí tenemos huertas hasta 1760. Y la ciudad que había crecido hasta entonces, hay que pensar, la ciudad de 1540, 50 y 60, que la otra parte también eran huertas. Y de hecho, todas esas grandes manzanas abiertas con espacios de ajardinamiento interiores son las zonas construidas por los nobles de la ciudad a finales del siglo XVI para estar bien situados en la zona más húmeda de la ciudad. La huerta de Lerma, la huerta de Medinaceli, etcétera, etcétera, son grandes palacios coetáneos e incluso en algunos momentos anteriores al Palacio del Buen Retiro. El convento de San Jerónimo se establece en la ciudad en 1504, trasladándose desde el valle del Manzanares, en el Paso Honroso, a orillas del actual Vado Viejo, sería más o menos el entronque de la A6 con el río Manzanares. Ahí estuvo el primer convento de Santa María del Paso de los Jerónimos, creado por el rey Enrique IV,
Y hasta ahí estuvo, hasta que en un momento dado los frailes jerónimos le dijeron a Isabel la Católica que o trasladaban al convento o se iba a quedar sin frailes, porque como el río Manzanares tiene fiebres palúdicas, los pobres monjes pues enfermaban de tercianas y cuartadas todos los años. De manera que Isabel la Católica habló con el Concejo de Madrid, y el Concejo de Madrid les cedió una parte notable en los altos del Prado, para que establecieran esa primera casa de olivar. Y entonces, esa primera casa de olivar sería el establecimiento de los jerónimos. Además, los jerónimos es una orden muy vinculada con los reyes Trastámara primero y luego con los reyes Habsburgo, es decir, es una orden fundamentalmente vinculada al rey. De manera que, una vez establecido el convento por parte del privilegio de la reina Isabel la Católica en 1504, los frailes jerónimos iniciarían una rápida dotación de memorias a través de los grandes personajes de la oligarquía madrileña, y cuando Madrid se establece como sede oficial de la corte desde 1561, Felipe II establece en el convento de San Jerónimo un primer cuarto real, precisamente cuando se produce el fallecimiento de su tercera mujer, Isabel de Valois, y de su hijo Carlos, el príncipe de Asturias. De manera que ese primer cuarto real de San Jerónimo se edifica precisamente por parte de los reyes para realizar el retiro correspondiente en momentos de duelo. Lo hace Felipe II con la muerte de su mujer Isabel de Valois y su hijo Carlos. Lo hace el entonces príncipe Felipe, luego ya Felipe III, a la muerte de Felipe II. Felipe III dirigirá además los jerónimos como el lugar de celebración del Te Deum cuando se entroniza como rey. Y desde esa época va a ser sometido además siempre como lugar tradicional de las ceremonias áulicas de los cambios de dinastía. Ocurriría ya con Felipe III, Felipe IV en 1623, y no es casual que cuando el conde duque de Olivares decide establecer un nuevo real palacio, coja como elemento precisamente este conjunto de cuarto viejo de San Jerónimo. De manera que con esto más o menos vemos esta larga evolución de este jardín del Buen Retiro, Prado Buen Retiro, hasta la actualidad, pero desde el pasado. Si lo hacemos al revés, veríamos cómo la ciudad ha ido cambiando. Es decir, el Buen Retiro está, pero no es siempre el mismo Buen Retiro. Miren ustedes. Esto es lo que el Ayuntamiento de Madrid quiere proteger en la lista de Patrimonio de la UNESCO. No es solamente un paisaje natural, es un paisaje natural en el que existe una hilación constante entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza, a lo largo de más de 500 años. ¿Por qué es importante? Y eso no lo han querido reconocer los grandes urbanistas europeos. El origen del Retiro es el Prado, porque como tal Prado es la primera alameda urbana del mundo. Esa alameda que en la actualidad la vemos con las fuentes de Cibeles al norte y Neptuno al sur, y en el centro la estatua de Apolo, surge en 1540 y se restauraría de forma sustancial para la entrada pública en la ciudad de la reina Ana de Austria. Es la primera alameda urbana. Quiere decir esto que una alameda urbana está dentro de los límites construidos de la ciudad. Generalmente las alamedas son periurbanas o están fuera de los muros. Este hecho, cuando esta alameda estaba dentro de la ciudad, se utiliza como elemento diferenciador cuando se traslada la alameda en cuanto a concepto a Sevilla, creando la alameda de Hércules,
La Alameda de Hércules se establece en 1575 por el corregidor de Sevilla, el conde de Barajas, mayordomo de la reina Ana de Austria. Y desde Sevilla se extendería primero para Cádiz y luego por todas las ciudades de América Latina en los decretos de nueva planta. La Alameda como tal, la Alameda urbana, es el hecho diferenciador urbanístico más importante del urbanismo español para el urbanismo internacional. Y esto es también lo que el Ayuntamiento quiere que la UNESCO declare como elemento de valor universal excepcional. Yo creo que con esto les veo que se están durmiendo. Les estoy aburriendo demasiado. De manera que, si les parece, creo que con esto damos por cerrada la conferencia. Espero que ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta, me la hagan. Y muchas gracias por su atención y sobre todo por su paciencia. Gracias.